Bueno, buenas tardes. Para la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, fundada en el año 1938, es un enorme gusto incorporar en el día de hoy a un nuevo académico, en este caso un académico correspondiente por la provincia de La Rioja, el doctor Eduardo Menem, a quien se va a referir inmediatamente el académico Rodolfo Díaz. Antes de empezar el acto, le quiero dar la bienvenida al presidente de la Academia de Derecho, el doctor Casaña, al presidente de la Academia de Ingeniería, el ingeniero Solanet, al senador Juan Carlos Romero, al doctor Romero Feris, al doctor Banossi, expresidente de esta academia, al vicepresidente de la Academia, Luis Alberto Romero, a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, Inés Weinberg de Roca, a la presidenta de la Academia de Ciencias, Damasa Becú, y a nuestra prosecretaria María Sánchez Sada. La incorporación de un nuevo académico es siempre un motivo especial para las academias nacionales, porque implica nutrir nuestra tarea con nuevas ideas y con nuevas personas que nos ayudan a perfeccionar nuestro diálogo, como lo hacemos el día de hoy. Así que ahora, antes de darle la palabra al doctor Díaz, le voy a hacer entrega al doctor Eduardo Menem del diploma y de la medalla. Le doy la palabra al académico Rodolfo Díaz. Señor presidente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de la República Argentina, académico doctor Alberto Dallavía, señor presidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, doctor Juan Carlos Casaña, señor presidente de la Academia Nacional de Ingeniería, académico ingeniero Manuel Solanet, señora presidente de la Academia Nacional de Ciencias, doctora Damasia Becú de Villalobos, señora presidente del Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires, doctora Inés Weinberg de Roca, señor senador nacional, don Juan Carlos Romero, señoras académicas, señores académicos, señoras, señores. Se incorpora hoy a la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de la República Argentina, como académico correspondiente por la provincia de La Rioja, el doctor Eduardo Menem, conforme lo resuelto por la Corporación en su sesión ordinaria del 10 de agosto de 2022, y se me ha conferido el singular honor de hacer su presentación. El doctor Eduardo Menem nació en La Rioja, donde cursó sus estudios primarios y secundarios. En 1963 se recibió de abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, alta casa de estudios en la que obtuvo en 2011 el título de doctor en Derecho y Ciencias Sociales con su tesis Derecho Procesal Parlamentario, defendida ante el Tribunal integrado por los doctores Gregorio Badeni, Guillermo Barrera Buteler y Jorge Horacio Gentile, recibiendo la máxima calificación, 10, sobresaliente, con recomendación de publicación. Ha publicado numerosos artículos de temas políticos y de interés público, y 6 libros, 9 años en el Congreso de la Nación en 1992, la Constitución reformada en coautoría con Roberto Dromi en 1994, los derechos de la mujer en 2005, Derecho Procesal Parlamentario en 2012, Discursos Parlamentarios en 2017 y Crónicas de la Convención Constituyente de 1994
en 2022. Está casado con la licenciada Susana Cristina Valente y tiene 3 hijos, Adrián, Martín y Fernando, los 3 abogados como él. El académico correspondiente que hoy se incorpora es una reconocida personalidad pública de amplísima trayectoria. En lo profesional, fue presidente de la Asociación de Abogados de su provincia natal y luego presidente del Consejo Profesional de Abogados y Procuradores. En la docencia, fue profesor titular de Derecho Civil II y profesor adjunto de Derecho Público en la Escuela de Ciencias Económicas de la Universidad Provincial de La Rioja. En la actividad partidaria, fue congresal, consejero y vicepresidente del Partido Justicialista y presidente de la Comisión de Juristas del Partido Justicialista para la Reforma Constitucional. Ha recibido diversas condecoraciones, entre ellas la Orden al Mérito Civil de España, la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos de Perú y la Orden de Caballero de Río Branco de Brasil. En 1998 recibió el premio Conex como una de las 5 mejores figuras de la década. Pero ha sido en su rol de parlamentario donde el perfil de nuestro recipendario de hoy se destaca con trazos de infrecuente jerarquía. Fue senador nacional por su provincia desde 1983 hasta 2005, durante las presidencias de los doctores Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner. Fue presidente provisional del Senado de la Nación durante 11 periodos consecutivos, desde 1989 hasta 1999, siendo llamado a ejercer en tal carácter las funciones de presidente de la Nación en repetidas oportunidades. En la Cámara Alta presidió las comisiones permanentes de Asuntos Administrativos y Municipales, bicameral de la Defensoría del Pueblo y de Relaciones Exteriores y Culto, e integró las de Asuntos Constitucionales, Derechos y Garantías, Defensa Nacional, Legislación General y Acuerdos. Presidió el Grupo Parlamentario Argentino en 18 conferencias de la Unión Interparlamentaria, habiendo sido miembro del Comité Ejecutivo en el período 1995-1999 y presidente de la Comisión de Paz y Seguridad Internacional en el período 2003-2005. En su largo y fecundo desempeño en el Senado, el doctor Menem presentó más de 400 proyectos. Entre ellos, he de mencionar algunas importantes leyes fruto de su iniciativa. 24.284 del Defensor del Pueblo, 24.668 de la Procuración del Tesoro, 24.309 declarativa de la necesidad de la reforma constitucional, 24.871 de límites a la aplicación extraterritorial de la ley extranjera, 23.370 derogatoria de la circular 1050, 23.264 de filiación y patria potestad y 23.551 de asociaciones sindicales. Quedaría trunca esta reseña de tan brillante trayectoria si no se recordaran, además de los proyectos de su autoría ya mencionados, los sólidos y bien argumentados discursos con que fundamentó sus votos en el tratamiento de algunas de las leyes más importantes sancionadas por el Congreso argentino desde la recuperación de la democracia. Así, su oposición a las leyes de punto final y de obediencia debida, y su entusiasta apoyo al Tratado de Paz y Amistad con Chile, al traslado de la capital, a la declaración de la necesidad de la reforma constitucional,
a la ley de ética en la función pública, al divorcio vincular y a tantas otras leyes que han contribuido a forjar los contornos de la sociedad argentina actual. Capítulo aparte merecen sus trascendentes aportes a la reforma constitucional de 1994, como el nuevo artículo 86, que instituye el Defensor del Pueblo, y la cláusula transitoria primera, que ratifica la legítima e imprescriptible soberanía de la nación argentina sobre las Islas Malvinas. Llego así a lo que considero que es el ápice de la extensa y prolífera trayectoria de mi presentado de hoy, su protagónica participación en la Convención Constituyente de 1994. Elegido convencional por La Rioja en las elecciones del 10 de abril de ese año, en la primera sesión preparatoria del 25 de mayo fue designado prácticamente por unanimidad presidente de la Convención Nacional Constituyente, la que condujo con un desempeño democrático ejemplar, como fue reconocido unánimemente por sus pares. En ese sentido, permítanme citar algunas opiniones vertidas en la sesión de clausura de aquel alto cuerpo. Dijo Iván Cullen, convencional independiente por Santa Fe y hoy también académico correspondiente de esta corporación. Quiero agradecer, dijo, al presidente de la Convención porque ha tenido la tolerancia, la amabilidad y la gentileza de permitirme expresar siempre mi pensamiento y de intervenir activamente en cada uno de los proyectos que fuimos sancionando. Fernando López de Zavalía, convencional tucumano de Fuerza Republicana y distinguido jurista, dijo: hemos vivido horas en que recibimos la cortesía del señor presidente de la Convención, a quien reconozco que ha dirigido los debates con total imparcialidad. Por su parte, Chacho Álvarez, convencional entonces del Frepaso y futuro vicepresidente de la Nación, señaló: creo que en ese marco la acción del señor presidente de la Asamblea contribuyó también a sostener este clima de tolerancia y pluralismo que rescatamos. Y al concluir, dijo el expresidente de la Nación y entonces convencional constituyente, doctor Raúl Alfonsín: quiero dar finalmente mi palabra de reconocimiento al señor presidente de la Convención, que ha sido un ejemplo de rectitud y ecuanimidad en la dirección de estos debates. Ese testimonio de consecuencia republicana del doctor Eduardo Menem es un ejemplo convocante en cualquier circunstancia, más aún en este derredor actual signado por una hostilidad política irracional y sin destino. Señor académico correspondiente, lo escuchamos. Señor presidente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, señores presidentes e integrantes de otras academias, no los voy a mencionar porque son varios y no los reconozco a todos personalmente, invitados, senador Juan Carlos Romero, senador mandato cumplido Romero Feri, doctor Jorge Vanosi, que fue mi padrino de tesis de Derecho Procesal Parlamentario. Están acá presentes mis amigos, están presentes gente con que transitó conmigo el camino de la vida y de la política. Está acá mi familia, está mi señora, Susana, 52 años de casados, mis 3 hijos y mis 7 nietos, mi prima,
y todos los que me acompañan, mi sobrino que está allá, todos los que me acompañan en estos momentos, recordando a Ortega, son mis circunstancias. Soy yo y mis circunstancias. Esa es mi circunstancia, la que me han apoyado, las que me han seguido en las buenas y en las malas, en las luchas políticas, en tantas turbulencias que vivimos en nuestro país, y que gracias a ellos yo he podido llegar a lo que soy actualmente. Poco, mucho, pero lo que soy. Gracias, querido Chango Díaz, por la generosa presentación. Un destacado convencional constituyente de 1994. Yo les quiero agradecer a los señores académicos que promovieron el otorgamiento de esta alta distinción de incorporarme a esta prestigiosa academia como miembro correspondiente por la provincia de La Rioja, lo que por cierto me honra, asumiendo desde ya el compromiso de aportar mis mayores esfuerzos para lograr sus importantes fines. Agradezco asimismo la presencia de todos los que han concurrido a este acto, configurando un marco significativo que valoro en lo personal y también para la provincia de La Rioja, en la cual nací, me formé para transitar en la fascinante aventura de la vida. Tengo los mismos años que esta academia, los dos nacimos en 1938. No hablemos de antigüedad, por supuesto, sino nacimos el mismo año. La elección del tema sobre el que voy a exponer obedece a varias razones. En primer lugar, porque la reforma de 1994 fue uno de los actos institucionales más importantes realizados en nuestro país en el siglo pasado. En segundo término, por haber participado en ella desde su inicio en el ámbito partidario, siguiendo por la sanción de la iniciativa en el Senado, la concreción de los pactos de Olivos y de la Rosada, la aprobación en el Senado de la Ley 24.309, declarativa de la necesidad de la reforma, y mi desempeño como presidente de la Convención Nacional Constituyente. En tercer lugar, considero que quienes fuimos protagonistas de la Convención de 1994, tenemos la obligación moral de explicar públicamente el por qué y el cómo se llevó a cabo el proceso de reforma. Y en cuarto lugar, para poner de manifiesto que lamentablemente no se está cumpliendo con muchos de los mandatos constitucionales, no obstante haber transcurrido 28 años desde la sanción de la reforma. Nuestros antecedentes constitucionales son por todos conocidos, pero fueron muy turbulentos, muy traumáticos, con derramamientos de sangre, batallas antes de algunos actos constitucionales. Los recordaremos brevemente. Hubo dos constituciones sancionadas y que no entraron en vigencia, en 1819 y 1826, por tener carácter unitario y no fueron aceptadas por los gobernadores de las provincias. La Constitución de 1853 significó un extraordinario avance en cuanto a su organización institucional y la Declaración de Derechos y Garantías, pero fue precedida por la Batalla de Caseros y la provincia de Buenos Aires no participó en el Congreso General Constituyente que sancionó dicha convención. Aquí quiero decir que si bien, como reconoció uno de los convencionales constituyentes, nuestra Constitución fue moldeada en el molde, fue hecha en el molde de la de Estados Unidos, quiero resaltar que en un aspecto la nuestra fue de avanzada en el reconocimiento de uno de los mayores derechos, que es el de la libertad, porque en el año 1857, en los Estados Unidos, hubo un célebre fallo, Dred contra Stanford, por el cual la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos le negó la ciudadanía a un hombre negro. Y además, el presidente del tribunal dijo que los hombres negros no tenían derecho, no solo a no ser ciudadanos, no tenían derecho a ser ciudadanos, sino que además podían ser esclavos de los hombres blancos. Esto en el año 1857, 4 años después
de que nosotros sancionáramos la libertad de los esclavos, la eliminación de la esclavitud en el 1853, ratificada por la 1860. Este derecho a la libertad fue, desde luego, el signo que marcó nuestra vida institucional. En 1860 se reformó la Constitución, fue la primera reforma hecha después del 53. Algunos califican de inconstitucional por cuanto no habían transcurrido 10 años desde que se había sancionado la de 1853, pero fue importante porque significó la incorporación de la provincia de Buenos Aires, que estaba apartada, y además porque en esa convención se incorporó en base a una convención ad hoc formada para aceptar las reformas que proponía la provincia de Buenos Aires. Y una de las cláusulas importantes que se incluyó fue el reconocimiento de los derechos implícitos establecidos hoy en el artículo 33 de nuestra Constitución. Un dato curioso, en la celebración del Pacto de San José de Flores, que fue la que terminó con la disputa con Buenos Aires, las partes aceptaron la mediación de la República de Paraguay, representada por el brigadier general Francisco Solano López, ministro de Guerra y Marina de dicho país, quien luego ejercería la presidencia del mismo cuando tuvo lugar la guerra denominada de la Triple Alianza en el año 1864, en la que Argentina, Brasil y Uruguay enfrentaron a Paraguay. Las reformas de 1866 y 1898 fueron limitadas, no generaron ningún problema. Una era para tener más impuestos en la nación para enfrentar la guerra con el Paraguay, y la de 1898 fue la que amplió la base poblacional para la elección de diputados. La reforma de 1949 fue tan amplia que algunos consideraron que se trataba de una nueva constitución. Fue impugnada por cuanto la ley declarativa de la necesidad de la reforma había sido sancionada por los 2/3 de los legisladores presentes y no del total de miembros de la Cámara. Al ser rechazada la impugnación, se produjo el retiro masivo de convencionales opositores al oficialismo. Esta reforma fue anulada por una resolución del gobierno militar que había derrocado al gobierno constitucional en 1955. La reforma de 1957 fue efectuada por una convención constituyente convocada por el mismo gobierno de facto que había anulado la de 1949, invocando para ello el ejercicio de poderes militares y proscribiendo la participación del peronismo. Durante el desarrollo de la convención se produjo también el retiro masivo de convencionales, por lo que solo se alcanzó a sancionar e incorporar a la Constitución el artículo 14 bis. Además de las complicadas reformas mencionadas, la Constitución sufrió interrupciones o suspensiones temporales de su vigencia a raíz de los golpes militares ocurridos en nuestro país, como los producidos en 1930, 1943, 1962, 1966 y 1976, las que tuvieron en común la destitución de las autoridades constitucionales, la disolución del Congreso, la modificación o incumplimiento de las normas constitucionales y la sanción de estatutos o documentos que los ponían por encima de la Constitución. No debemos olvidar que el golpe de 1930 fue avalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentando un nefasto precedente en materia jurisprudencial. Cabe destacar que en 1972 la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, asesorada por un conjunto de prestigiosos juristas, dictó el denominado Estatuto Fundamental, asumiendo el poder constituyente e introduciendo reformas en la parte orgánica de la Constitución, en base a la cual se eligió y conformó el gobierno constitucional de 1973. Quiero señalar que una de esas reformas era la elección directa del presidente y la posibilidad de reelección por un año y la incorporación del tercer senador por cada provincia. Esto lo digo porque cuando se hizo lo del 94 con esas mismas normas, se habló que se había hecho un cambalache
de la reelección presidencial por un tercer senador. Esto ya venía del año 1972. La reforma de 1974, teniendo en cuenta estos antecedentes, como los que nombraré a continuación, puedo afirmar con toda convicción que la reforma constitucional de 1994 fue la más legítima y democrática, tanto por su origen y gestación como por la forma y el procedimiento por el cual fue llevado a cabo en distintas etapas. En cuanto a su origen, la reforma de 1994 no fue una repentina decisión adoptada por el oficialismo gobernante en los 90, sino que existían muchos antecedentes que revelaban la conciencia predominante en la sociedad y en los representantes y dirigentes políticos sobre la necesidad de adaptar nuestra ley fundamental a los profundos cambios de distinta naturaleza producidos en nuestro país y en el orden internacional. Y era lógica esa inquietud por cuanto la Constitución Nacional de 1853-1860 era una de las más antiguas del mundo y las modificaciones introducidas y vigentes no habían implicado su actualización, salvo la acotada incorporación de los derechos sociales en el artículo 14 bis efectuados por la cuestionada reforma de 1957. La reforma de 1994 tuvo un largo proceso de gestación, manifestado a través de numerosos proyectos declarativos de la necesidad de la reforma, presentados con anterioridad por legisladores de distinta extracción política y con distintos alcances que no llegaron a sancionarse, además de lo ocurrido con las convenciones de 1949 y 1957, que dejaron abierto un camino para concretar lo que había quedado pendiente. Entre los proyectos y estudios más importantes sobre la reforma, debe recordarse el impulsado por el presidente Raúl Alfonsín a través de la creación del Consejo para la Consolidación de la Democracia, integrado por reconocidos dirigentes políticos de distintos partidos y juristas, coordinados por el doctor Carlos Nino. Este consejo emitió 2 dictámenes fundamentando la necesidad de la reforma y propiciando algunas que fueron tenidas en cuenta por la Comisión Constituyente de 1994. Otro antecedente favorable a la reforma constitucional fue su inclusión en las plataformas electorales de diversos partidos políticos, aunque con distinto alcance. En virtud de estos antecedentes y otros que sería largo enumerar, no era de extrañar que las dos fuerzas políticas mayoritarias en el país de ese tiempo, el justicialismo y el radicalismo, luego de intensos estudios y reuniones efectuados por las comisiones de juristas de ambos partidos, llegaron a un acuerdo para promover la reforma, conocido como el Pacto de Olivos, de fecha 14 de noviembre de 1993, complementado por el Pacto de la Rosada del 13 de diciembre del mismo año, ambos suscritos por el presidente Carlos Menem y por el expresidente Raúl Alfonsín en su carácter de titulares de ambos partidos. Y ello fue posible, y esto lo quiero señalar por lo que decía el convencional y ahora académico Díaz, eso fue posible gracias al clima de convivencia que había. No era considerar al adversario como un enemigo, no se hablaba tanto de brecha, a veces había disputas políticas, pero había un clima de concordancia, un clima de pacificación en el país, por eso se pudo llegar a ese acuerdo. En relación a la etapa preconstituyente, el proceso de reforma formal propiamente dicho se inició formalmente en el Senado de la Nación con la sanción de un proyecto suscrito por integrantes del bloque justicialista, acompañados por el Movimiento Popular Neuquino y del Movimiento Popular Fueguino, con la oposición de la bancada radical y de otros partidos provinciales. La votación en el Senado arrojó un resultado de 32 votos a favor y 16 en contra, alcanzando 2/3 del total de los miembros de la Cámara, con lo cual no se podía discutir la legitimidad de la sanción de la reforma en el Senado. Mientras el proyecto, sancionado por el Senado, se encontraba para su revisión en la Cámara de Diputados, se celebraron los pactos antes referidos, siendo el texto de los mismos incorporados al proyecto en tratamiento, el que resultó aprobado por 191 votos a favor, 56 en contra y 9 abstenciones, alcanzándose de esa forma los 2/3 del total de miembros de la Cámara, cumpliendo también con el requisito que había motivado en algún momento la anulación de una sanción constitucional.
Al volver el proyecto modificado a la Cámara de Senadores como Cámara de Origen, resultó aprobado con excepción del artículo referido al mandato de los senadores que había sido reducido a 4 años, insistiendo el Senado con su sanción original de 6 años. Esta insistencia del Senado fue objeto de críticas por considerar que el proyecto tendría que haber vuelto a la Cámara de Diputados, siendo rechazadas las impugnaciones por estimar que al haber sido sancionado por la mayoría calificada de los 2/3 exigida, quedaba convertido en ley la que fue registrada con el número 24.309. En cuanto al proceso de reforma en sí, la ley 24.309 determinó puntualmente en el artículo 2 las reformas que podía realizar la Convención Nacional y que estaban incluidas en el denominado núcleo de coincidencias básicas, las que por su naturaleza sistémica debían ser votadas en conjunto, mientras que el artículo 3 habilitó para su debate y resolución de otros temas expresamente detallados. A su vez, el artículo 6 determinó que serían nulas todas las modificaciones, derogaciones y agregados que realice la Convención Constituyente, apartándose de la competencia establecida en los artículos 2 y 3 de la ley. Convocados los comicios para elegir convencionales por una cantidad equivalente al número de diputados y senadores que las provincias envían al Congreso de la Nación, se realizaron por voto directo, aplicando el sistema DON y la ley vigente para la elección de diputados. Participaron 22 partidos políticos con personería nacional y 13 con personería distrital. Esa elección fue intachable, no hubo impugnaciones de ninguna naturaleza, ni a las elecciones ni después cuando se incorporaron los convencionales, revelando la limpieza y la transparencia de las mismas. De acuerdo a los resultados obtenidos, la Convención Nacional Constituyente se integró con 305 convencionales que conformaron 19 bloques políticos, por lo que se puede afirmar que estuvo representado todo el espectro político del país, confiriéndole a esa magna asamblea un pluralismo sin antecedentes en nuestra historia constitucional, reafirmando su carácter democrático. Debe destacarse en ese sentido la participación de 80 convencionales mujeres, integrando distintos bloques políticos, recordando de paso que en las convenciones anteriores solo hubo 4 mujeres en la de 1957 y ninguna en las anteriores, lo cual revela también el carácter democrático y de no discriminación. De los 305 convencionales no asumió el cargo una convencional representante de Tucumán, mientras que renunciaron 2 convencionales por Neuquén. A partir de esa fecha, entonces, la convención funcionó con 302 convencionales. La convención adoptó como símbolo la pluma de avestruz, que significa la libertad. Los aborígenes, Pampa y Charrúa, significaban con eso el sentimiento de libertad. Y por otra parte, sesionó bajo la advocación de Fray Mamerto Esquiú, el célebre obispo de Catamarca, que el 9 de julio de 1853, después sancionada la Constitución, decía que había que respetarla, porque si no se respeta la ley, no hay patria, y sin patria no hay verdadera libertad. Entonces ese cuadro presidió las deliberaciones por supuesto, lo llevaron los convencionales por Catamarca, porque fue en la iglesia matriz de Catamarca donde dijo ese sermón Fray Mamerto Esquiú. La convención sancionó su propio reglamento y creó 11 comisiones de trabajo integradas por la representación proporcional de todos los bloques políticos. Se realizaron 36 sesiones plenarias, aprobándose las reformas por amplias mayorías, habiéndose registrado la votación por unanimidad del artículo 36, que es el de defensa de la democracia. El artículo 75, inciso 17, reconociendo la preexistencia étnica y cultural de los pueblos aborígenes argentinos, y la disposición transitoria primera por la cual la nación ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, la cual fue aprobada por aclamación. Como recién lo dijo Díaz, el académico Díaz, la aprobación de esta cláusula sobre Malvinas tiene para mí un recuerdo personal muy emotivo, por cuanto fue sancionada en base a un proyecto de mi autoría,
siendo el único miembro informante desde el estrado presidencial por decisión de la Asamblea, que terminó con aplausos, con la gente de pie. Había algunos que habían participado en la lucha de Malvinas, así que fue un acto muy emotivo. También cabe destacar que la convención cumplió estrictamente con el plazo perentorio de 90 días fijado por la ley 24.309 para su funcionamiento, extendiéndose entre el 25 de mayo de 1994 y el 24 de agosto del mismo año 94. El texto ordenado de la Constitución reformada fue aprobado por unanimidad en la sesión del 22 de agosto y jurado por la totalidad de los convencionales y por los titulares de los 3 poderes del Estado el día 24 del mismo mes en el Palacio San José, que había sido la residencia del general Justo José de Urquiza, ubicado en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Quiero señalar que esta fue la primera convención constituyente que funcionó en 2 provincias, ¿no? Y esto fue por el lobby de los entrerrianos, que decían que no podía ser siempre Santa Fe y que el general Urquiza, y a donde se había impulsado la reforma, tenían que tener participación. Y bueno, la convención se celebró en las 2 ciudades, en Paraná y en Santa Fe. En Paraná se hacían los plenarios, en Santa Fe se hacían los plenarios en el Paraninfo de la Universidad del Litoral. El acto de inauguración y el de jura se hizo, como dije, en Entre Ríos, y las comisiones de trabajo estaban divididas entre las 2 provincias. Voy a enfocar brevemente el efecto que tuvo la reforma en nuestro sistema representativo republicano federal, es decir, para ver cómo impactó la reforma en nuestra forma de gobierno establecida por el artículo 1 de la Constitución Nacional. Primero, el sistema representativo. El clásico principio consagrado por el artículo 22 de nuestra ley fundamental de que el pueblo no delibera ni gobierna por medio de sus representantes y autoridades creadas por la Constitución ha sido complementado en la reforma por una mayor participación de los ciudadanos en el manejo de las instituciones públicas. Siempre se advirtió que había mayor necesidad de participación de los ciudadanos, no se conformaban con la representación muchas veces no muy leal de algunos de los que los representaban en las asambleas legislativas y en otros cargos. Entonces, en ese sentido, se estableció la elección directa del presidente y vicepresidente de la Nación, eliminando los colegios electorales, y de los senadores nacionales, artículo 54, que eran elegidos por las legislaturas locales. Esto de la eliminación del colegio electoral generó muchas críticas, pero bueno, yo recuerdo que, porque era el sistema de Estados Unidos, recuerdo que en la elección que salió electo Trump, Hillary Clinton tuvo 3 millones de votos más que Trump, y por este sistema de colegio electoral salió elegido Trump. Los institutos calificados como de democracia semidirecta, en los cuales la participación de los ciudadanos es esencial para la toma de algunas decisiones relevantes en el ámbito estatal, tales como la iniciativa popular, mediante el cual los ciudadanos pueden promover proyectos de ley ante la Cámara de Diputados, la consulta popular vinculante, por el cual la Cámara de Diputados puede someter a votación obligatoria del pueblo de la nación un proyecto de ley que, en caso de ser aprobado, se convierte en ley de promulgación automática, y la consulta popular no vinculante, en virtud de la cual el Congreso Presidente de la Nación, dentro de sus respectivas competencias, pueden habilitar al pueblo para que se pronuncie voluntariamente sobre asuntos determinados. También la participación de los ciudadanos a través de las asociaciones de consumidores y usuarios en los organismos de control en las relaciones de consumo. Ese fue el sistema representativo como impulso. En el sistema republicano, recordemos que las características principales que definen a la República, tales como la responsabilidad de los funcionarios públicos, la periodicidad de sus mandatos, la publicidad de los actos de gobierno y la división y equilibrio de los poderes del Estado, han resultado fortalecidas por la reforma constitucional de 1994, según surge de los siguientes aspectos. Primero, la responsabilidad de los funcionarios públicos. La Convención le concedió jerarquía constitucional a la Auditoría General de la Nación y al Defensor del Pueblo, ¿no?, que son encargados, el primero de actuar como asesor de la Cámara
la Cámara del Congreso de la Nación, la Auditoría General, que había sido creada antes, en el año 90, pero se le dio jerarquía constitucional, y la Auditoría General de la Nación, que controla las cuentas públicas y que tiene intervención obligatoria en un acto tan importante como es la rendición de cuentas. Y el Defensor del Pueblo, un proyecto de mi autoría, que se instituyó en el Congreso de la Nación con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad, con la misión fundamental de proteger los derechos e intereses de los individuos y de la comunidad, frente a los actos, hechos u omisiones de la Administración Pública Nacional. Al ser receptada esta figura en el artículo 86 de la Constitución, se le agregó como misión la protección y defensa de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses titulados con la Constitución y las leyes, otorgándole legitimación procesal para cumplir con esas funciones. La periodicidad de los mandatos se estableció al disminuir el número de años de mandato del presidente de la Nación de 6 a 4 años, con la posibilidad de una reelección, y de los senadores de 9 a 6 años, porque siempre se consideró que era excesivo el plazo de 9 años. La publicidad de los actos de gobierno se estableció al darle carácter al exigir sesión pública convocada al efecto para prestar el acuerdo del Senado para la elección, para la designación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por los 2/3 de los miembros presentes, y para los jueces de inferior jerarquía también en sesión pública, aunque sin exigir esa mayoría. Estos se eligen de acuerdo a una terna que envía el Consejo de la Magistratura. La mayor eficacia del poder, bueno, la Constitución, también la división de los poderes del Estado, también división y equilibrio de los poderes del Estado es también un dato del sistema republicano, para lo cual se introdujeron modificaciones en el funcionamiento de los 3 poderes del Estado. Bueno, en cuanto al ámbito, al poder legislativo, se estableció las cámaras se reúnen por sí solas, es decir, sin tener que esperar la apertura por parte del Poder Ejecutivo mediante el mensaje del presidente de la Nación, como se hacía anteriormente. Se amplió el periodo de sesiones ordinarias, que se extiende el 1 de marzo al 30 de noviembre. Se agilizó el procedimiento para sancionar las leyes, reduciéndose de 5 a 3 pasos o lecturas, haciendo prevalecer la Cámara de origen o la mayoría calificada en caso de discrepancia entre ambas cámaras. Se autoriza a las cámaras para que, una vez aprobado un proyecto en general, pueda ser aprobado en particular por las comisiones y luego convertido en ley, sigue su trámite normal. O sea, se le da a las comisiones la sanción, la aprobación en particular de un proyecto sancionado en general por la Cámara, y luego sigue su trámite normal. Se faculta expresamente al Congreso para disponer la intervención de una provincia o la ciudad de Buenos Aires, terminando con esa vieja discusión, porque el artículo 6 dice que puede intervenir el gobierno federal. Entonces había discusión si el gobierno federal tenía que ser o el presidente o el Poder Legislativo. Se terminó con esa discusión. Solo puede intervenir el Poder Legislativo, salvo los periodos de receso en los cuales puede intervenir el presidente de la Nación, pero llamando inmediatamente a sesiones extraordinarias para ratificar o no la intervención. Puede interpelar al jefe de gabinete a los fines de la moción de censura, que puede terminar con la remoción. Ejerce el Contralor de la Administración Pública por los aludidos jefe de gabinete, por los aludidos Auditor General de la Nación y Defensor del Pueblo. Por otro lado, la atenuación, refiriéndonos al Poder Ejecutivo, era una de las ideas fuerzas que inspiró la reforma, porque había sido diseñado el Poder Ejecutivo por Alberdi, influenciado por la Constitución chilena, como un poder fuerte que con el transcurso de los años se fue incrementando en detrimento de los otros poderes del Estado. Para lograr ese objetivo se incorporaron normas tendientes a lograrlo, tales como
la creación de la figura del jefe de gabinete de ministros como responsable político ante el Congreso de la Nación, atribuyéndole facultades para desconcentrarlas del titular del Poder Ejecutivo, la reducción del mandato presidencial de 6 a 4 años, la privación de la facultad de elegir al intendente de la ciudad de Buenos Aires, de la capital de Buenos Aires, que antes era designado a dedo por el presidente y que por supuesto era reclamado por el pueblo de la ciudad de Buenos Aires, y recuperaron o adquirieron el derecho de elegir directamente a sus autoridades. La facultad de dictar disposiciones de carácter legislativo, pudiéndolo hacerlo, no pudiéndolo hacerlo en caso de normas que regulan materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, lo que debe ser decidido en acuerdo general del gabinete. Después me voy a referir a este tema. Corresponde considerar también como una atenuación del presidencialismo la prohibición de la delegación legislativa al Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazos fijados para su ejercicio y dentro de las bases de delegación que el Congreso establezca. Por otra parte, al referirnos al Poder Ejecutivo, corresponde señalar que la reforma eliminó el requisito de pertenecer a la Comunión Católica Apostólica Romana para ser elegido presidente o vicepresidente de la Nación, terminando con una discriminación que era reclamada por todos, aunque en la Convención Constituyente debo decir que algunos se opusieron a la sanción, a la eliminación de este requisito, por considerar que era una tradición, que la mayoría del pueblo era católico. Bueno, al fin predominó la eliminación de ese requisito. En tercer lugar, el Poder Judicial se fortaleció, se mantuvo el sistema de designación por el presidente con acuerdo del Senado. Se incorporó el Consejo de la Magistratura con la misión específica de seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores, emitiendo ternas vinculantes para su designación por el Poder Ejecutivo. Se le atribuyó al Consejo de la Magistratura la misión de administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigna a la Administración de Justicia a los fines de aliviar a la Corte de esas tareas para dedicarse más específicamente a la función judicial. Se le concedieron facultades disciplinarias sobre los magistrados y de decidir la apertura del procedimiento para su remoción mediante la acusación pertinente. La norma constitucional dispuso que el Consejo se integrara periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias, abogados de la matrícula federal y personas del ámbito académico y científico, dejando a la ley establecer el número y la forma de elección de los representantes de cada estamento. La reforma incluyó también en la Constitución el jurado de enjuiciamiento, integrado por abogados de la matrícula federal, por jueces y magistrados inferiores, para analizar la conducta, para juzgar la conducta de esos magistrados en los términos del artículo 53 de la Constitución. Se formularon varias críticas por la incorporación de la Constitución de estos dos organismos, entre ellas por no haber determinado el número de integración de cada estamento, lo cual generó los problemas que todos conocemos. Yo considero que esas críticas son infundadas porque no era conveniente, porque eran instituciones nuevas y no era conveniente dejar cristalizados los números en la letra constitucional, porque hubiera requerido de una reforma constitucional en caso de tener que ajustarlos a la realidad. Ocurre que el Congreso, por razones de intereses partidarios, reglamentó inconstitucionalmente en el año 2006 la integración del Consejo de la Magistratura, toda vez que excluyó la instancia de la Corte Suprema. La ley, en la Constitución dice que tenía que haber representantes de todas las instancias, y no respetó el equilibrio exigido por la norma constitucional. Esa ley fue justamente declarada inconstitucional por la Corte, volviéndose a la integración originaria establecida en el año 1997. También cabe considerar como un fortalecimiento e independencia del Poder Judicial la incorporación del Ministerio Público como órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. Está integrada por un Procurador General de la Nación y un Defensor General de la Nación, y demás miembros que la ley establece.
Si bien la ley declarativa autorizó su creación como órgano extrapoder, el artículo 120 de la Constitución no le asignó ese carácter, que es compartido por alguna doctrina. El miembro informante por la mayoría de esa norma, el convencional Héctor Masnata, fundamentó esa posición sosteniendo que la expresión extrapoder no es una terminología apta para ser incluida textualmente en la Constitución y que su significación semántica es fácilmente comprensible, por lo que se quiere que el organismo sea independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, para lo cual se le otorga autonomía funcional, autarquía financiera, asegurando su imparcialidad mediante inmunidades funcionales e intangibilidad de sus remuneraciones. Por otra parte, considero atendibles las críticas que se han hecho a esta norma, que se hicieron, porque no se estableció la forma de designación y de remoción, generándose los problemas que se ve actualmente, y que a través de la ley se trata de modificar la ley para modificar el sistema a gusto del Poder Ejecutivo. Esa fue una falta, no haber establecido la forma de designación y remoción. Están librados a lo que establezca la ley. En cuanto al sistema federal, la reforma del 94 fortaleció el federalismo mediante las normas que se fijan a continuación, tales como fija las bases para el dictado de una ley convenio para la coparticipación federal, estableciendo las bases que debía tener, ¿no? Que debe ser aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de miembros de ambas cámaras y deberá contemplar criterios objetivos del reparto, será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. La atribución del Congreso para promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo de las provincias, debiendo ser el Senado la Cámara de Origen. Reconocimiento del dominio originario de las provincias de los recursos naturales que se encuentren dentro de su territorio. Posibilidad de crear regiones para el desarrollo económico y social. Establecer órganos con facultades para el cumplimiento de esos fines. Atribución de las provincias para celebrar convenios internacionales y para realizar acuerdos para regionalizar. El reconocimiento, esto es uno de los más importantes, de la autonomía municipal, que tiene concreta manifestación en la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. No basta con que las provincias aseguren un régimen municipal, como establecía el artículo 5, sino que la Constitución les obliga, ¿no?, a darles autonomía para que se puedan manejar en lo institucional, en lo político, en lo jurídico y en lo económico. Después, la participación de las provincias en materia de control del medio ambiente y de las relaciones de consumo, y la elevación de 2 a 3 el número de senadores por cada provincia para dar participación a las minorías, consolidando el pluralismo como elemento fundamental de la democracia. Con esto, con estas reformas hechas en los 3 elementos que integran el sistema de gobierno, representativo, republicano y federal, creo que se ha mejorado la división y equilibrio de los poderes, que es una exigencia fundamental para la existencia de una república. De acuerdo a lo expresado, nos permite definir la tipología de la reforma constitucional de 1994, que como lo hiciéramos en nuestra obra, La Constitución Reformada, en coautoría con el doctor Roberto Rudromi, sostuvimos que además de participar de los tipos de constitución conocidos como la histórico tradicional, racional normativo y sociológica, la reforma de 1994, más allá de su encuadre científico, se inserta en la tipología especial de la realidad, porque fue concebida teniendo en cuenta la situación real que vivía nuestro país en lo institucional, social, político y económico, sin olvidar nuestro pasado y su proyección hacia el futuro. Linares Quintana dice que el fracaso de las constituciones por no ajustarse su letra a la realidad de los pueblos que van a regir. Yo recuerdo la historia, la mitología griega, lo del lecho de Procusto, ¿no? Es decir, la Constitución
no puede ser un lecho de Procusto. La Constitución tiene que ver las necesidades del pueblo, la realidad que se vive, y recién armar la Constitución, no hacer el lecho, hacer la Constitución y tratar de meter ahí todas las necesidades y las aspiraciones y las necesidades del pueblo. Bueno, por eso definimos, no lo voy a extender, pero su reforma fue una reforma consensuada, continuadora, garantista, participativa, republicanista, provincialista, municipalista, eficientista, integracionista y universalista. Lamentablemente en la etapa post-reforma no se cumplió con muchas de las leyes, muchos de los mandatos constitucionales, o para peor, se sancionó contrariando la letra y el espíritu de las mismas. La ley de coparticipación federal a la cual me referí tenía que haber sido sancionada en el año 1996, o sea, estando un poquito atrasado. Las leyes reglamentarias de instituciones incorporadas a la Constitución, como las concernientes al amparo y al habeas corpus, que ya estaban creadas, pero que tienen que ser actualizadas de acuerdo a la recepción constitucional. La ley referida a los pueblos aborígenes argentinos, principalmente en los aspectos relacionados con la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan y que están ocasionando hechos de violencia en la Patagonia. La ley regulando las políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. La ley actualizando el funcionamiento de la Auditoría General de la Nación para su adecuación a la modificación de la ley 24.156, introducida por el artículo 85 de la Constitución. Quiero resaltar al respecto que la Auditoría General de la Nación, que había sido creada por la ley 24.156 en el año 90, fue receptada por la reforma constitucional, ¿no?, con la diferencia de que se estableció que la presidencia de la Auditoría General, que es la que ejerce el control de la administración pública, asesora al Congreso en eso, tiene que ser presidida por un partido de oposición que tenga el mayor número de congresales en el Parlamento. Es decir, para darle mayor transparencia se elige, tiene que presidirla un miembro de la oposición, del partido que tenga mayor cantidad de legisladores en el Congreso. Bueno, tampoco se cumple con las obligaciones del jefe de gabinete, no van, la Constitución les obliga a que tenga que ir una vez por mes a cada Cámara a rendir cuentas del Estado de la Nación, y no cumplen, algunas veces han ido 2 años, otras veces no van, y para colmo, el Congreso no ejerce las facultades que le da a la Constitución para promover una moción de censura, inclusive de remoción, que le atribuye la Constitución en caso de incumplimiento de sus funciones por parte del jefe del gabinete. Y por último, y no menos importante, hace 13 años que está vacante la Defensoría del Pueblo. Se mantiene la estructura, pero no hay defensor, no hay adjuntos, o sea que es ahí un aparato administrativo que ha crecido muchísimo y que no se nombra el defensor. Yo digo que hay una pereza legislativa, otra cosa no puede haber. Yo sugeriría que así como en la Convención del 94 pusimos el cuadro de Fray Mamerto Esquiú, simbolizando la necesidad de cumplir la ley, tendríamos que colgar otro en el Congreso para que se acuerden de que hay que cumplir con la Constitución. La ley 24.309 estableció la prohibición de tocar los primeros 35 artículos de la Constitución porque son los contenidos pétreos y se creía que se podían alterar, pero lejos estaba de la intención de la Convención hacerlo. Sí se creó un nuevo capítulo con derechos y garantías, lo que significó enriquecer la dimensión axiológica de la Constitución, creada con la sanción de los artículos 36 a 43. Es decir, que sobre los cimientos axiológicos construidos por la Constitución de 1853, 1860 y la reforma del 57,
La Convención Nacional Constituyente sancionó nuevos derechos y garantías para consolidarlos, incorporando derechos de segunda y tercera generación y otros valores, tales como la defensa del orden constitucional y del sistema democrático y la sanción de una ley de ética pública, los derechos políticos, la regulación de los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático, el derecho a la iniciativa popular y a la consulta popular, el derecho a un ambiente sano, la defensa del usuario y del consumidor, el derecho a proveer las acciones de amparo, habeas data y habeas corpus, y la presentación y la preservación del secreto de las fuentes de información periodística. Yo decía en el discurso de clausura de la convención que no tuvimos nueva prensa en la convención, se decía cualquier cosa. Sin embargo, establecimos una aspiración muy vieja que tenía el periodismo de que se establezca a nivel constitucional el secreto de información de las fuentes de información periodística. Esta incorporación constitucional del habeas corpus, del amparo y de habeas data, que no se le llamó así, sino protección de los datos personales, tiene una gran importancia porque no basta con la proclamación de los derechos, sino que hay que garantizar su efectividad, si no es un catálogo de ilusiones. Por eso, Alberdi decía que las garantías individuales proclamadas con tanta gloria, conquistadas con tanta sangre, se convertirán en palabras vanas, en mentiras relumbrosas, si no se hacen efectivas por medio de garantías públicas. A su vez, el artículo primero de la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano de 1789 afirmó: una sociedad que no tenga la garantía de derechos asegurada ni división de poderes determinada no tiene constitución. Además, incorporar los tratados sobre derechos humanos, que bueno, es un tema muy extenso que no voy a abordar. Pero hubo la incorporación de otros valores, y disculpe, yo voy terminando, como los valores de la equidad, solidaridad, calidad de vida, grado equivalente de desarrollo, igualdad de oportunidades en todo el territorio de la nación. Esto está en el artículo 75, inciso 2, que son las bases para la sanción de una ley de coparticipación federal. Yo quiero resaltar el valor que tiene la incorporación de la solidaridad. Es un valor muy importante porque es un nuevo enfoque de la igualdad. Es la seguridad de los débiles. Es el predicado obligado del desarrollo humano e institucional. La solidaridad no es un valor abstracto, es el socorro tangible y oportuno, es la asistencia fraterna, personal e institucional, es la responsabilidad del nuevo humanismo, es el camino verdadero de la paz. Después, la igualdad real de oportunidades, en cuanto a los derechos políticos para evitar las discriminaciones contra las mujeres, la libertad de elección y trato equitativo y digno. Acá se establecen discriminaciones para igualar, es decir, discriminaciones positivas para igualar lo que es desigual. Me olvidaba decir que la exposición de las garantías constitucionales el miembro informante fue Rodolfo Díaz, que hizo una magnífica exposición de lo que significa la garantía dada por esas instituciones: amparo, protección de datos personales y habeas corpus. Después, la promoción de los valores democráticos, que también figura entre los nuevos valores. Ahora, ¿cuál es la importancia de los contenidos axiológicos? ¿Por qué yo me refiero a ellos? No solo por el valor en sí mismo, sino porque además marcan la ideología de la Constitución y el criterio que debe observarse en la interpretación de los textos constitucionales. Es como la estrella polar que debe guiarnos. Es la que debe guiarnos también la carta de navegación, que es la Constitución, como la definió Alberdi. Los valores son los que permiten interpretar la Constitución y guiarnos hacia los fines previstos por la misma, ¿no? Entonces, por eso es importante, por eso le di importancia a los contenidos axiológicos, porque son los que le dan a la verdad, a la Constitución, le dan un rumbo, permiten su interpretación, así como el preámbulo permite también la interpretación de la Constitución, si bien no tiene valor positivo, pero permite la interpretación
y los valores, las nuevas garantías y derechos también lo hacen. Finalmente, con esta sanción, con esta incorporación de los axiológicas, se hizo en el 94, como dijimos en el discurso de clausura de la Convención Constituyente, los valores y principios incorporados a la Constitución Nacional constituyen un relevante aporte a la cultura de la paz, concepto que está contemplado en la Carta Constitutiva de la UNESCO, en la que se sostiene que puesto que es en la mente de los hombres donde se genera la idea de la guerra, es también en la mente de los hombres donde debemos crear los baluartes de la paz. Que es necesario que es recordarlos ahora, donde han vuelto a sonar los clarines de la guerra y los jinetes del apocalipsis están ahí listos para entrar en acción. Precisamente esos son los valores incorporados por la reforma de 1994, enriqueciendo la escala axiológica contenida en la Constitución de 1853-1860, por lo que podemos afirmar sin lugar a dudas que constituyen un relevante aporte a la cultura de la paz en la República Argentina y en el mundo. Y hablando de la paz, no puedo dejar de recordar al Mahatma Gandhi, quien decía que no hay caminos para la paz, que la paz es el camino. Muchas gracias. Después de este excelente discurso de incorporación, damos por terminado el acto.